Durante décadas, este avión existió en silencio, no porque fallara, no porque se olvidara, sino porque hablar de él se consideraba peligroso, y porque algunas partes de la Segunda Guerra Mundial se enterraron a propósito cuando la guerra terminó. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de aviones cruzaban los cielos enemigos cada noche. La mayoría soltaba bombas, algunos cazaban otros aviones, unos pocos llevaban espías. Pero un avión voló misiones tan delicadas que incluso a sus propias tripulaciones se les ordenó no hablar nunca de ellas. A las familias no se les dijo nada, los registros se sellaron, las bitácoras se alteraron. Cuando la guerra terminó, la historia no salió a la luz. Desapareció. El avión era el B-24 Liberator, pero no la versión que la mayoría reconoce. No era el bombardero estándar que volaba en formaciones diurnas. Este Liberator volaba solo, volaba bajo. Iba sin distintivos. Su propósito no era la destrucción, su propósito era la discreción. Para 1942, los aliados enfrentaban un problema creciente. Los movimientos de resistencia se extendían por la Europa ocupada, pero eran frágiles. Los combatientes necesitaban armas, los agentes necesitaban extracción. La inteligencia debía cruzar fronteras sin ser detectada. Los lanzamientos de suministros al azar desperdiciaban recursos. Los bombarderos convencionales atraían al radar y a los cazas mucho antes de llegar a su destino. Lo que los aliados necesitaban era un avión capaz de llevar cargas pesadas, volar distancias enormes y desaparecer en la oscuridad. La B-24 ya tenía una ventaja que importaba más que cualquier otra: alcance. Con los tanques de combustible al límite, podía llegar a lugares a los que otros aviones no podían, pero para sobrevivir a estas misiones debía transformarse. Se retiraron las armas. Se retiró el blindaje, las torretas desaparecieron, cada kilo importaba. Algunos aviones no llevaban ninguna insignia nacional. Por dentro el aislamiento era mínimo, la piel metálica irradiaba frío, los motores vibraban sin parar por el piso, un recordatorio de que fallar significaba aterrizar en territorio enemigo. Sin ninguna explicación esperando para protegerte. Las tripulaciones se elegían con cuidado. No eran solo pilotos expertos, eran hombres capaces de navegar por instinto, de leer el terreno en casi oscuridad y de confiar en el juicio por encima de los instrumentos. A muchos se les daba solo fragmentos de información. Las coordenadas se memorizaban y luego se destruían. Las sesiones informativas eran breves. Se desalentaban las preguntas. El despegue era a altas horas de la noche. Los motores se aceleraban con cuidado para no llamar la atención. Ya en el aire, el Liberator descendía hasta que el suelo se sentía peligrosamente cerca. Los ríos servían de guía, los bosques servían de cobertura. Volar más alto arriesgaba que los detectaran, volar más bajo arriesgaba un impacto. En algún punto entre ambos estaba la supervivencia. La bodega de bombas no llevaba bombas. En su lugar, llevaba cajas con armas, radios, suministros médicos, documentos falsos y a veces personas, agentes rumbo al sur de Francia ocupado. Sacaban a combatientes de la resistencia antes de que el cerco se cerrara. Todos a bordo entendían que el silencio era parte de la misión. Los aterrizajes eran los momentos más peligrosos. No había aeródromos, solo campos. Los miembros de la resistencia marcaban las zonas de aterrizaje, usaban luces tenues, las colocaban en patrones precisos. Si el patrón estaba mal, el avión se alejaba. Si era correcto, el Liberator descendía en la oscuridad. Las ruedas tocaban un terreno irregular. Los motores seguían encendidos, listos para despegar al instante. El avión se quedaba en tierra solo un momento, los suministros se movían rápido, la gente abordaba rápido, los motores nunca se apagaban. Cada segundo extra aumentaba el riesgo de patrullas, de informantes o de un hallazgo casual. Luego el avión volvía a elevarse en la noche, dejaba casi ningún rastro. Si algo salía mal, la ayuda era poco probable. No había misiones de rescate para estos vuelos. Los accidentes se registraban como pérdidas de rutina o como accidentes de entrenamiento. Las tripulaciones que desaparecían se reportaban como desaparecidas, sin más explicación. Las familias recibían telegramas breves que no respondían a ninguna pregunta. La verdad quedaba sellada. Este esfuerzo luego se conocería como Operación Carpetbagger, aunque en ese momento el nombre significaba poco para los involucrados. El objetivo era simple: mantener vivas las redes de resistencia el tiempo suficiente para influir en la guerra. Y funcionó. Por toda la Europa ocupada, el sabotaje aumentó. Se destruyeron líneas férreas, las comunicaciones fallaron, unidades alemanas fueron obligadas a custodiar la retaguardia en vez de reforzar las líneas del frente. La inteligencia llegó a los planificadores aliados. Dio forma a invasiones y campañas de bombardeo sin aparecer jamás en los titulares. Al terminar la guerra, los hombres que volaron estas misiones regresaron en silencio. Otras tripulaciones marcharon en desfiles. Los pilotos de caza se volvieron famosos en cada hogar.
El bombardeo estratégico llenó libros y documentales, pero estas tripulaciones del Liberator se desvanecieron en la vida civil. Cuando les preguntaban por su servicio, muchos ofrecieron verdades a medias, con cuidado, vuelos de transporte, trabajo de entrenamiento, operaciones de rutina. Sus misiones reales nunca existieron oficialmente. El silencio perduró porque los métodos sobrevivieron a la guerra. Infiltración nocturna, inserción a baja altura, reabastecimiento encubierto. Estas técnicas se volvieron la base de las operaciones especiales posteriores. Revelar detalles demasiado pronto arriesgaba exponer prácticas que aún seguían en uso. Solo décadas después salieron a la luz fragmentos de la historia. Los documentos se desclasificaron. Los veteranos hablaron con cautela, a menudo por primera vez. Aparecieron fotografías que mostraban aeronaves sin marcas y cargamento desconocido. Los historiadores empezaron a unir piezas que durante mucho tiempo se habían mantenido separadas. Lo que surgió fue un retrato de extraordinaria mesura y riesgo. Estas tripulaciones volaron sin reconocimiento, sin marcas, sin la certeza de que la historia los recordaría. Aceptaron misiones sabiendo que la captura podía significar ser tratados como criminales y no como soldados. Aún así, volaron. El B-24 Liberator, a menudo recordado como un instrumento tosco de destrucción, reveló otra identidad. Se convirtió en un salvavidas, un puente entre naciones ocupadas y el mundo exterior. Una máquina que llevaba esperanza tan a menudo como llevaba armas. Incluso los propios aviones rara vez duraban mucho. Volar a baja altura castigaba las estructuras. Los aterrizajes bruscos doblaban las estructuras. Los motores se desgastaban rápido. Muchos fueron desmantelados en silencio cuando terminó su papel secreto, sin museos, sin placas, solo silencio. Hoy, las imágenes de archivo de los Liberator suelen mostrar formaciones diurnas y cargas de bombas. No muestran aviones a oscuras deslizándose entre nubes con las luces apagadas, descendiendo hacia campos que casi no existían. Esa ausencia explica por qué la historia quedó oculta, no por falta de importancia, sino porque su fuerza dependía de permanecer invisible. La guerra no se ganó solo con batallas masivas y victorias visibles. También se forjó en la oscuridad, con aviones sin marcas, guiados por instinto, donde el silencio mismo se volvió un arma. Durante 40 años, este capítulo permaneció cerrado. Ahora queda como prueba de que algunos de los actos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo en silencio, por gente que entendía que la supervivencia y la victoria a veces dependen de no ser vistos en absoluto.